Hola, buenos días. Hoy hablaremos de las cónicas y de lo que son sus características de cada una. Bueno, cuando se habla de matemáticas, en realidad se piensa que no sirve para nada, pues en realidad lo que se ve en la escuela, la mayoría no tiene un fin práctico como tal en la vida cotidiana, pero si se le ve desde el punto de vista de desarrollar un pensamiento con razonamiento que ayude a la resolución de problemas de cualquier tipo. Es decir, algo más simple, a poder reaccionar ante situaciones un tanto complejas y por obvias razones en actividades cotidianas. Entonces, si se utiliza acá, la persona piensa, razona, analiza y por ende actúa con un pensamiento más crítico y lógico en esta vida cotidiana para poder tomar buenas decisiones. Entonces, pues bueno, ya se le toma sentido a lo que vienen siendo las matemáticas en el bachillerato. Recordemos que las cónicas, acabamos de ver que son intersecciones entre un cono y un plano. O sea, aquí está el cono y se ve que el plano, pues acá nada más está representado por aquella pequeñita línea roja y pues dependiendo de cómo esté el plano, pues se va obteniendo las cuatro cónicas, ¿no? Este, que acá pues se ven imágenes y no en un GIF como tal. Entonces podemos decir que en la parte inferior de la segunda, del segundo cono, por llamarlo de alguna manera, aquí está la circunferencia, o sea que el plano está de manera paralela a la base, recordando lo que es paralelo. También sucede que las paralelas también pueden ser en tercera dimensión, ¿no? La parábola, con, con que el plano, o solo corte una parte de, no está corta, el corte del plano está toca las dos bases del cono, ¿no? Geometría, también vamos a decir, recordar rápido el resumen, que el lugar geométrico es una sucesión de puntos, una serie de puntos que cumplen una condición, ¿no? Por ejemplo, lo que han alcanzado a ver es una mediatriz, que decíamos que siempre una mediatriz es una serie de puntos que cada punto equidista a otros dos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el segmento AB. Para construirlo trazamos, bueno, una manera de construir una mediatriz es trazar circunferencias con centro en esos extremos y de radio de apertura hasta el otro extremo. Luego se repiten dos circunferencias iguales, se ve que se cruza al menos en dos puntos. Ya desde aquí podemos decir que estos dos puntos cumplen la condición de que la distancia de, por ejemplo, acá del punto C al punto A es la misma que del punto C al punto B, y sucede lo mismo con el punto D con respecto al punto A y del punto D con respecto al punto B. Entonces, pues si tomamos cualquiera de estos puntitos, cumple la condición de que tiene la misma distancia al punto A, al punto B. Entonces, bueno, pues si llevamos la mediatriz a un plano, pues cumple cierta condición y entonces, por lo tanto, puede ser un lugar geométrico. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para decir que las cónicas son lugares geométricos? Si estamos diciendo que son la intersección del cono, por ejemplo, la circunferencia con un plano paralelo a la base. Entonces, vamos a hacer acá un pequeño video donde podremos observar que hay un punto P, hay un punto P, hay un punto C, hay un segmento R, y si yo muevo ese punto P
de tal manera que conserve siempre la misma distancia con respecto al punto C, que viene siendo R, pues se forma la circunferencia, bueno, todo esto en un plano, para que sea este lugar geométrico, y entonces, pues podemos decir lo siguiente, que todos los puntos que equidistan a otro punto fijo, ya más formalmente ese punto fijo llamado radio, y que la distancia equidistante es el radio, entonces todos esos puntos serán la circunferencia. Hablando directamente de los elementos o características de la circunferencia, tenemos que recordar pues cosas que ya hemos estado viendo, ya que la circunferencia pues se ve desde muy pequeños. Podemos decir que el punto P, los puntos P son los que son la circunferencia. El C es el centro de la circunferencia, que vamos a decir que C tiene coordenadas H y K. Después vamos a ver el propósito de esto, cuando ya se hable de lo que viene siendo ecuación de segundo grado para las cónicas. Recuerden que, bueno, acá no coloqué una cuerda, pero recordemos que una cuerda es aquel segmento de recta que va desde un punto de la circunferencia a cualquier otro. El radio es el segmento de recta que va del centro de la circunferencia a cualquier punto de la circunferencia. El diámetro es una cuerda que en especial pasa por el centro. Y bueno, los parámetros que tendremos que tomar en cuenta son HK, que vienen siendo las coordenadas del centro, y el radio, la magnitud del radio, para después poder hablar de lo que vienen siendo ecuaciones. Ahorita lo que nos interesa es aprendernos un poquito las características de la circunferencia, ¿vale? Entonces, continuamos. Otra cónica, ya hablamos de ella, que es la parábola, y hemos dicho que es la intersección del cono con un plano paralelo a su generatriz y que corta a la base. O sea, la generatriz es, recordemos pues, la recta que está sobre la parte inclinada del cono, si lo podemos decir de alguna manera. Entonces, pero como lo llevo nuevamente al plano. Por ejemplo, aquí veo que pues se está generando debido a que pues hay un movimiento que coloqué a propósito. Podemos decir que ese punto P, si se dan cuenta, tiene la misma distancia sin importar dónde esté, digo, va rápido, pero guarda la misma distancia, no importa dónde esté, de ese punto a este llamado F, que se llamará foco, y del punto P al punto B. Entonces, vamos a decir lo siguiente, que el valor absoluto de la distancia del punto P al punto F es igual al valor absoluto del punto P al punto B, donde B está sobre la directriz. Entonces, la línea azul que se ve ahí se llama directriz. En realidad, la definición de parábola es conjunto de puntos que equidistan a otro punto llamado foco y a un punto que está sobre la directriz. Entonces, bueno, es una manera de definirla. Entonces, ya tenemos ciertas características o elementos, que, bueno, ya dijimos uno, que es el foco. Vamos a decir que aquí este punto, el punto V, se va a llamar vértice y se dice que es el punto donde gira de manera brusca, no sé por qué ponen de manera brusca, pero es una manera de entenderlo, la parábola. Entonces, pues, o el punto máximo, el punto mínimo, donde da la curva, la parábola, donde gira, no sé, hay situaciones que lo colocan así. La directriz, que ya hablamos de ella, la directriz va a ser una recta, entonces esta recta puede tener una ecuación lineal, que ya lo hemos dicho, y como está paralela al eje X, pues está
cierta manera sencilla calcularlo. El eje focal se va a llamar eje focal porque va a ser la recta que pasa por el foco, por el vértice y por el vértice. ¿Va? El punto A, este punto A va a ser el punto de intersección entre el eje focal y la directriz. Este punto nos va a ayudar más adelante porque, bueno, acá vamos a ver antes otros segmentos que también se presentan en la parábola. Los primeros son la distancia focal. En este caso, la distancia focal se maneja del vértice al foco y también va a ser del vértice al punto A. Aquí es donde vamos a utilizar el punto A. Esta es una característica importante de la parábola, ya que esta distancia focal se define como el parámetro P. Entonces, esto nos va a ayudar para las ecuaciones y es muy importante, ¿no? Entonces, del foco al vértice, siempre va a haber la misma distancia del vértice al punto A, ya sé que el punto A es la intersección entre el eje focal y la directriz. Luego, la parábola también tiene cuerda, se define como el segmento de recta que va desde un punto de la parábola hasta otro, ¿vale? Hay cuerda focal, en este caso la cuerda focal, pues diremos que es el segmento de recta que va de un punto de la parábola a cualquier otro punto de la parábola, pero esta en especial pasará por el foco. Por lo tanto, hay una cuerda focal que es en particular característica de la parábola, donde dice que se llama lado recto. El lado recto es un segmento de recta o una cuerda que va de un punto de la parábola a otro punto de la parábola que pasa por el foco de manera perpendicular al eje focal. Y esta distancia viene dada por el valor absoluto de 4 veces el parámetro. ¿Vale? Esa es una regla como tal. Entonces, si seguimos observando, como iniciamos el punto P, que está sobre la parábola, dijimos que tiene la misma distancia a otro punto llamado foco, así también a un punto B que se encuentra sobre la directriz, de tal manera que esta distancia sea perpendicular a la directriz. ¿Vale? Sí, es la definición de parábola. Entonces, yo movía el punto P y veíamos que esa distancia era la misma. Bueno, pues aquí es una manera de demostrar que la distancia del punto del foco al vértice es la misma desde el vértice al punto A. Bueno, pues aquí en este caso el parámetro P vale 1, pues aquí se ve que de P a V está el 1 y de P a A también vale 1. Digo, está encimado sobre el menos 2 del eje X. Pero pues tanto conserva la definición como lo que estamos diciendo acerca del parámetro P. Y entonces, pues puedo continuar y el punto P ya está acá y se ve que pues vale 2.5 y la distancia de P a F y la distancia de P a B también vale 2.5. Entonces, puedo decir que el eje focal, si se dan cuenta, esta magnitud es la misma que la de acá. Pues puedo decir que la distancia, que diga la parábola, a través de su eje focal es también un eje de simetría, ¿verdad? Entonces, del punto P al punto F se les va a llamar radio vector. Bueno, en realidad este es el radio vector y, bueno, por lo tanto, también podría llamarse radio vector. Entonces, con esto queda demostrado tanto la definición como lo que viene siendo el valor del parámetro, ¿no? Con este otro. Bueno, continuando, sigue la elipse y habíamos dicho que es la intersección del cono con un plano oblicuo a la base y que no la corta en ningún momento, ¿no?
Oblicuo, recuerdan cuando hablamos de trigonometría, quiere decir que pues no se encuentra, el ángulo no es de 90 grados, ¿no? Entonces en este caso se dice que el corte no es perpendicular a la base. Entonces, si realizamos lo mismo que anteriores veces, vemos que el punto P, pues aquí no es tan evidente, ¿no? O como la circunferencia y la elipse. Se obtiene pues moviéndolo, pero si observamos, nos damos cuenta que acá abajito en el video dice P punto ecuación 1 y da las coordenadas, ¿no? Y luego dice G, segmento que va en coordenadas PF1 y es igual a 1.72 y H, que es segmento que va desde P hasta F2, vale 0.52. Entonces, acá, por ejemplo, en la imagen se ve que G vale 1.72, que es la distancia que hay de P a F1, H es la distancia que mide 0.52, que va de P a F2, y acá abajo se coloca que A es igual a G más H, o sea, lo que mide los dos segmentos. Entonces, si le damos play de nuevo, nos damos cuenta como la distancia A no cambia, sigue siendo 2.24. Entonces, podemos definir a la elipse como la suma de esas dos distancias en un valor absoluto va a ser igual a una constante, que a su vez se dice que es igual a 2A. Ahorita vamos a explicar por qué es igual a 2A y qué significa A. Entonces, podríamos decir que entonces que la elipse es el lugar geométrico, o sea, la serie de puntos que cumplen una condición, es que la elipse es el lugar geométrico donde la suma de dos distancias siempre es una constante, o que la suma del punto P a, no sería que la suma de los segmentos del punto P a otros dos llamados focos siempre es una constante, ¿vale? No me lo aprendo como tal, trato de razonarlo, pensarlo al ver, porque si me lo aprendo como tal, las definiciones que busquen en las bibliografías están acá medias locas, mejor lo observamos, vemos qué es lo que pasa y podemos sacar una definición. Y es más, hasta la misma ecuación la podemos colocar. Entonces, así queda la definición. Ahora, pues, como se habrán dado cuenta, pues también aquí hay ciertos elementos que ya se repiten, como vienen siendo los focos, nada más que en esta ocasión son los focos, el centro, que tendrá coordenadas H como acá, que igual después nos ayudarán, los vértices, en este caso son dos, el eje focal, pues es aquella recta, aquí es recta, que pasa por los focos, el eje normal es la línea recta que pasa por el centro y que es perpendicular al eje focal, se generan los puntos de intersección A. Y bueno, aquí es todo lo que tiene. Podemos seguir. Y entonces hable de una distancia A. Aquí se ve que hay una distancia B y hay una distancia C. Entonces se dice que la distancia que del vértice al centro es el semieje mayor y se representa por la letra A. Entonces podemos ver que desde el vértice al centro es una distancia A, pero puedo decir que del centro a este vértice también es una distancia A. Entonces, de vértice a vértice es el eje mayor, que vale 2A. Entonces ya apareció ahí de lo que hablaba un poquito de 2A en la definición de lo que viene siendo la elipse. Bueno, después continuamos con eso. El semieje menor, llamado B, que es la distancia que hay desde el punto de intersección A hasta C. Entonces, desde A1 hasta A2 se llama eje menor, ¿vale? Y entonces la distancia de aquí hasta acá es 2 veces B. Semieje focal, la distancia que hay del centro a el foco. Entonces, de foco a foco se va a llamar eje focal, ¿vale?
Otros segmentos que hay en la elipse es la cuerda, otra vez es el segmento de recta que va desde un punto, pero ahora de la elipse, hasta otro punto de la elipse. Luego hay diámetro, o sea, la cuerda que pasa por el centro. Hay un radio focal, es el segmento de recta que va desde un punto de la elipse hasta uno de sus focos. Está el lado recto, que podemos decir que es la cuerda, que es perpendicular al eje focal, ¿no? ¿Vale? Y pues bueno, tenemos que hablar del radio vector. Aquí debe de haber un radio vector y vamos a hablar de nuevo de la definición de elipse. Entonces decíamos que la elipse es la serie el conjunto de puntos que la suma equidista siempre a otros dos puntos llamados focos. Digo, aquí acabo de modificar la definición, pero básicamente dice lo mismo, o sea, hay que razonarla un poquito. Entonces, en esta imagen se ve que la distancia de 0.62 más 1.62 suma 2.24, o sea, las distancias del punto a un foco más la distancia de ese mismo punto al otro foco da 2.24. Entonces decía que es igual a 2a, si yo coloco este punto de la elipse acá sobre el vértice, veo que la distancia del punto al foco 1 es 0.33 y que la distancia del punto P al otro foco es 1.91. Pero como ha sucedido que la suma da 2.24, puedo decir que este punto 33 es la misma distancia que del foco 2 al vértice 2. Entonces, pues ahí se completa que es igual a dos veces el semieje mayor o que es igual al eje mayor, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí es que se completa esa parte, ¿no? Donde se involucra el eje mayor en la definición. Y regreso a aquel punto, de acá, por acá abajito, entonces se ve que la distancia del punto P al foco es 0.62 y que la distancia del punto P al foco 2 es 1.62. Entonces con esto refuerzo más que la distancia de punto 33 es la misma en ambos extremos, por así decirlo, de la elipse, puesto que con esto me doy cuenta que el eje focal también es un eje de simetría y que el eje normal también es un eje de simetría. Entonces, con eso queda comprobado todo, o respaldado, argumentado un poco más que la definición de elipse también va relacionada con su eje mayor. Entonces, los radios vectores, puedo decir que son estos y que la suma de los radios vectores es una constante y que es igual al eje mayor. La parábola, físicamente habíamos dicho que es la intersección del cono recto y un plano cuyo ángulo es menor al de la generatriz del cono, ¿no? O sea, que corte de tal manera que pueda tocar las bases del cono, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo lo llevo al plano o cómo lo defino en el plano? Bueno, acá veo que se mueve el punto P del mismo modo que hice con la elipse. Veo que hay dos segmentos que conforme los muevo también varía esta distancia, pero la suma no, perdón, la resta de estas dos distancias siempre me da una constante. En este caso, en el video se ve que la constante vale 3.61. O sea, restar en valor absoluto la distancia que desde ese punto P hasta un foco menos la distancia de ese punto P hasta el foco 2, siempre me va a dar una constante. Entonces, la ecuación quedaría así. La diferencia de los segmentos que son del punto P a los focos es igual a una constante y vamos a decir que es igual a 2C. Recuerdan hace rato que C decíamos que era el eje focal, bueno, 2C era el eje focal, entonces tendrá que incluirse ese concepto
en lo que viene siendo la hipérbola. Entonces, ¿cómo la defino? Pues será el lugar geométrico o el conjunto de puntos que equidista su diferencia de dos distancias equidista a otros dos puntos llamados focos. Y así, si me preguntas en otro rato, puedo dar una definición un poquito variada, pero dice exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, veamos qué características tiene. Entonces, bueno, pues ya de entrada, creo que me van a decir, bueno, pues C es centro, B es vértice y F son los focos, ¿verdad? El centro otra vez tiene coordenadas, como acá. El centro, de hecho, anteriormente se me ha olvidado decirles que el centro tiene la misma distancia, tanto en la elipse como en la hipérbola, tiene la misma distancia a los focos y a los vértices, ¿no? Entonces, es otra característica muy importante de que se me había pasado, ¿vale? También hay un eje focal acá, que cruza por los focos, hay un eje normal que es perpendicular al eje focal que pasa por el centro, y aquí ahorita vamos a darle una pausita a los puntos de intersección A, porque está un poquito más complicado entender cómo es que aparecen estos. Acá tenemos también una cuerda, que es, acá está mal, la cuerda debería de ser esta otra. Este es una cuerda focal, está cambiado. El diámetro es aquel segmento que sus extremos están sobre la hipérbola y pasa por el centro. Ah, miren, está aquí, está movido. Y está el lado recto, que viene siendo la cuerda, que es perpendicular al eje focal y pasa por uno de sus focos. Entonces acá tenemos dos lados rectos, ¿vale? Los puntos de intersección A, bueno, vamos a obtenerlos en base a los parámetros ABC, donde pues otra vez A viene siendo el semieje transverso, ya no se llama acá semieje mayor, sino va a ser semieje transverso, que va a ser representado por la letra A, que de todos modos viene siendo la distancia que hay del vértice al centro, entonces pues, hay un eje transverso desde el vértice hasta el vértice. Luego, hay un semieje conjugado que se va a llamar B, que es la distancia desde el centro hasta A, aún todavía no decimos cómo genera, y el semieje focal, que es la distancia que hay de cualquier foco al centro, ¿vale? Si se dan cuenta acá, se genera un rectángulo, ¿vale? Que tiene de base, podríamos decir, 2 veces A, por altura 2 veces B. Entonces puedo decir que aquí también hay un área. Y el punto A está a la misma altura que el centro, los dos puntos A, y la distancia B eh, es la distancia que hay del punto A al punto C. Entonces, hay, hay dos rectas que se ven acá punteadas, que son muy importantes, se llaman asíntotas, y estas asíntotas son aquellas rectas que eh, tienden a acercarse mucho a la parábola o tienden a que la distancia entre estas dos sea cero. Entonces, estas jamás nunca van a tocar a la hipérbola. De hecho, por ahí se maneja que es una de las historias más tristes entre líneas en matemáticas, ¿no? Porque pues, se acerca demasiado, pero nunca la toca, ¿vale? Podemos definir la ecuación de estas rectas en base a los parámetros AB, pues si nos damos cuenta, pues viene siendo su pendiente. De hecho, de esta primera recta, la pendiente va a ser B entre C y la pendiente de la recta que está acá también va a ser B entre C, pero pues va a ser negativa, ¿no? Puesto que va, su pendiente va bajando, ¿no?
Y hablemos de por qué la, la definición de hipérbola es 2 veces c. Bueno, pues acá pues podríamos decir o demostrar exactamente igual que como lo hicimos como en la elipse, con la parábola, que pues el eje focal es un eje de simetría, y en la elipse decíamos que el eje normal también era un eje de simetría, que en la hipérbola también puedo decir que si este punto P lo coloco por acá, pues voy a decir que la distancia del punto P al foco 1 es de 4,88 y que del punto P al foco 2 es 1,28. O sea, estoy agarrando como simetría el eje normal. Y entonces, pues me voy a dar cuenta que de nuevo el valor absoluto de su diferencia va a dar exactamente lo mismo. En este caso, pues la diferencia da 3,6, ¿vale? Puedo hacer lo mismo acá en la segunda imagen, donde puedo colocar el punto P de aquí sobre la hipérbola y puedo decir que la distancia del punto P al foco 1 va a ser 0,66 y la distancia del punto P al foco 2 va a ser 4,27 y que la distancia otra vez, bueno, la diferencia de esas distancias es otra vez 3,6. ¿Cómo involucro? Ah, bueno, estoy diciendo que pues son simétricos, ¿no? Los puntos de la hipérbola. ¿Y cómo demuestro que esa constante es igual a 2 veces el eje focal, ¿no? Entonces, si yo coloco el punto P sobre cualquiera de los vértices, pues en este caso me doy cuenta que del punto P al punto F es 0,41, que esa distancia por la simetría es la misma que hay acá, y que del punto P al foco 2 al foco 1 es 4,01 y que la diferencia me va a dar 3,6. Entonces, pues esa distancia va a ser 2 veces C. Y entonces así puedo decir que involucro también los radios vectores, que vienen siendo la distancia que hay desde el centro hasta, hasta el foco, ¿no? Entonces queda demostrado que es 2 veces C. Entonces, para entenderlo un poquito, vamos a graficar unas ecuaciones en GeoGebra. No nada más quiero que jueguen con el programa para que observen su comportamiento. En sí, si observamos las ecuaciones, son muy similares. Bueno, de hecho, si son muy observadores, se van a dar cuenta que los términos lineales y constantes siempre son los mismos, siempre son 3x menos 4y más 3, y bueno, todos están igualadas a 0, ¿no? Y de ahí lo que está variando son los términos cuadráticos. Entonces, ¿tendrá algo que ver el hecho de que yo esté variando en sus términos cuadráticos con decidir, o no decidir, sino saber qué cónica es? Bueno, pues vamos a variar un poquito, vamos a jugar con estos y veamos qué observa. Y por último, razonar en trigonometría es razonar con figuras mal hechas. David Hilbert, matemático muy importante, bueno, es el matemático que nos dice, o es el por el culpable, por el cual ahora, ¿cómo estudiamos las matemáticas? Anteriormente, pues era Euclides, ¿no? En este caso, bueno, ¿cómo estudiamos la geometría? Euclides venía, nos dijo cómo se formaban las cónicas, bueno, de cierta manera fue el inicio, y después hubo muchos matemáticos que intervinieron, pero actualmente, como estudiamos la geometría, el culpable es este señor